Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filocharlando. El día de hoy me acompaña Karen Guber. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? Miguel, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos recuperándome de un covidazo y remontando, remontando. Excelente. Y bueno, antes de comenzar de lleno con la charla, vamos a platicar un poquito sobre quién es Karen. Karen es creadora de contenido en una cuenta de Instagram en donde difunde la filosofía. Ella es profe de psicología y de filosofías enfocada a los adolescentes, a esta área estudiantil. Y además es orientadora educacional allá en la Argentina. Pero bueno, vamos a entrar a detalle con ella y ¿de dónde sos vos? Bueno, yo soy de Argentina, van a encontrar ahí en el mapa provincia de Buenos Aires y vivo en la ciudad de Azul, que es casi en el centro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Ese es mi lugar por ahora. Eh, a veces cuando escuchamos Buenos Aires, bueno, más o menos medio ubicamos un poco ahí Buenos Aires, pero Azul quizá no. Entonces, si nos pudieras dar como esta invitación, seducir a los extranjeros, a ir a Azul a conocer, ¿qué nos dirías sobre tu ciudad? A ver, si es para seducir, podría decir que tenemos un parque maravilloso, que por ejemplo existe allí un espacio que se llama la Isla de los Poetas, eh, y que realmente es un lugar que inspira, por ejemplo, a tomar un mate o bueno, lo que alguien quiera consumir y a leer y realmente eh, pienso que nuestro parque es una experiencia estética, que, que se puede ir a vivirlo de esa forma. Sí, creo que es el mejor lugar que tenemos en nuestra ciudad. Eh, Luego, la verdad es que es una ciudad muy tranquila. Eh, Generalmente, cuando, por ejemplo, los estudiantes, los estudiantes, les estudiantes van a estudiar a Buenos Aires o a La Plata, que son como, o Mar del Plata, que son como aquellas ciudades dentro de la provincia de Buenos Aires que más convocatoria tiene a nivel universitario, generalmente regresan, pero más para estar con tranquilidad y de repente formar una familia y de repente descansar. Pienso que es una ciudad, eh, a nivel teórico, es una ciudad muy interesante para hacer desarrollos de escritos, por ejemplo, de escritos. Es como un lugar tranqui para pensar, para detenerse, para contemplar. No tiene ese grado de aceleración que tienen las ciudades grandes. En ese sentido, pienso que si uno sabe encontrar el tiempo y el espacio, eh, y esto que a veces hablamos en filosofía de la contemplación puede darse, ¿no? Que no hay una lucha para detenerse a contemplar como puede pasar, no sé, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en aquellos puntos en donde hay demasiado movimiento, demasiado ruido, demasiados olores, mucha contaminación. En ese sentido, me parece que sí, que es interesante poder invitar. A veces decimos, somos gente de campo, Wow. somos gente de campo, agricultura, muy, todo muy agrario, pero bueno, yo a veces cuando veo films que dicen, bueno, no, ahora yo estoy por escribir un libro, así que alquilé una cabaña y me voy a escribir este libro. Bueno, tal vez aquí no haga falta alquilar una cabaña para sentarse a algo como escribir. La ciudad misma invita a ese tipo de actividad. Ah, genial. Y bueno, ahorita que estamos hablando de estas experiencias y de cómo esta ciudad te arropa, cuando piensas en Karen, pero en la Karen adolescente, en la Karen niña, ¿qué recuerdos te vienen a ti? No puedo dejar de vincular esta charla con la relación amor-odio con la filosofía, ¿no? Eh, yo recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia que casi nunca estaba de acuerdo con lo que veía, con lo que decían que había que hacer o que había que decir o cómo tenías que vos expresarte
expresarte. Así que tuve una infancia bastante rebelde y una adolescencia también. Eh, y, y fue difícil porque cuando la profesora, por ejemplo, de matemáticas decía, ahora vamos a aprender esto, yo quería saber por qué. Nunca perdí esa pregunta, pero me trajo varios conflictos. Así que sí, te podría decir que fue no sé si la palabra es diversión, pero tenía sus altibajos, estar dudando, estar preguntando. Eh, por suerte no me incentivaron en mi familia a abandonar la pregunta, sino que aún en la protesta y aún en la queja, porque obviamente cuando vos sos infante y adolescente hay adultos que responden por vos, digo obviamente mal dicho, ¿no? Porque no es una cuestión de obviedad, es una cuestión de responsabilidad. Pero en mi caso hubo un apoyo en, bueno, así que vas por acá, bueno, vamos a ver qué hacemos. No sin quejas y no sin conflictos, pero por suerte se acompañó esa cosa de, hasta que no me digan por qué, yo no lo entiendo a esto. No es que recibo el mandato y lo reproduzco. Quiero entender las causas, las razones, el origen, que me lo expliquen. Así que sí, fue entre divertido y por ahí a veces no tanto. Esa niña rebelde, Eso fue. interesante, pobre de tus papás, ¿no? ¿Recuerdos? ¿Me preguntaste por recuerdos? Sí, pobre de tus Uy, papás, ¿no? No me sí, imagino. Sí, pobre de tus sí, papás, sí. es algo que a veces, sí, sí, señora, venga a la escuela, a la dirección, a hablar, sí, sí, la tuvimos que sacar del aula, eh, sí, sí, realmente era, era complicado. Pero bueno, también digo, es como que me traje hasta acá, sí. No es fácil, eh, pero no sé, no me puedo imaginar qué hubiese sucedido si hubiese abandonado esas ganas de querer saber por qué, el porqué de las cosas. Y no era el porqué de, no sé, solo la clase de historia. Era el por qué tenemos educación física, por qué tenemos que ir al patio, por qué ellos juegan al fútbol y nosotras jugamos. Bueno, era muchísimo. Yo Wow. quería explicaciones o razones. Pero bueno, ahora como profe, bueno, como que también voy empatizando de alguna manera con la docencia y voy también comprendiendo eh, esto que no es tan fácil en Argentina. No sé si se le da el valor que a mí me parece que debería tener el acto de la docencia. Pero bueno, por ahí retomamos en algún momento. Y bueno, en este constante por qué, ahora yo te preguntaría, te daría, ahora viene un por qué para mí, pero un poquito girado. Sería la pregunta filosófica del millón, la que todo filósofo en algún momento de su vida la hace o constantemente se la repite. ¿Quién sos vos? ¿Qué te define? Qué pregunta difícil. Sí. Eh, realmente me la he hecho muchísimo y recuerdo que una de las materias que cursé para el profesorado de filosofía, antropología filosófica, con Edgar Farías, surge esta pregunta y estuvimos analizando algunos argumentos de la condición humana de Hannah Arendt, en esto de la pregunta del quién sos. Bueno, Hannah Arendt manifiesta que el quién sos en realidad lo responden los otros. Y se suele responder un poco más una vez que morimos. Por lo tanto, en vida tampoco conocemos esa respuesta. Pero podría decir que en el quién soy, bueno, para responder ese quién,
una persona, no cosa, no objeto, sí ente, una persona, o sea, le doy con esto un carácter subjetivo a esta existencia, que como muchos y muchas busca el sentido de eso mismo a través del intercambio con otras personas. Y en este sentido, ese intercambio no está dado solo por lo que nos enseñan del cómo hacer el intercambio. Que dice, bueno, pero tenés que salir al mundo, charlar con un montón de gente, que sí, es una experiencia muchas veces rica y muchas veces frustrante, pero también ese quién se constituye por esas otredades que se encuentran en un instrumento, en un instrumento musical, quiero decir, en un texto, en una canción, en un film, que ese quién soy, al estar constituido por todo ese compartir, no lo puedo como definir ni determinar, pero sí que siempre está en relación con todo aquello que me rodea. Podría llegar a decir que soy una persona que aspira a, 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 dialogar y a desarrollar el arte del diálogo y el arte de la pregunta, como para poder compartirme de una forma que pueda enriquecer en ese compartir, que pueda, yo quiero ser útil, siempre pienso que, he pensado que soy inútil, como, y viste que está este tema con la filosofía es inútil. Bueno, pero ¿para qué sirvo? Me pasa en la escuela, el estudiantado dice, ¿para qué sirve la filosofía? Porque, profe, para mí no sirve para nada. Entonces, me pasa eso de que al final no sirvo para nada, que en ese quién soy, yo quiero ser útil a la sociedad, quiero poder compartir algo, generar algo, acompañar, generar un cambio en aquellos lugares que me parecen eh, que existen expresiones de injusticia social, de injusticia distributiva, el problema de los derechos humanos, digo, de alguna, el sexismo, el especismo, de alguna manera me interesa acompañar esas luchas. Así que podría decir eso, ¿no? Una persona que aspira a un cambio y que quiere ser útil a ese tipo de movimientos, básicamente. Siguiendo en esta estructura del soy, del ser, ¿cuáles serían o cuáles son más bien los que consideras tus mayores defectos o algunos de tus defectos, pero también su contraparte, algunas virtudes? Bien, es genial esta pregunta, porque pienso que mis defectos en algunos lugares, eh, en algunos tiempos, espacios y personas son virtudes y en otros no. Entonces, es como saber usarlos. Porque, por ejemplo, uno de mis defectos a veces es hablar muchísimo y, y acordarme que el otro también tiene la palabra, ¿no? Por eso hablo del arte del diálogo. Escucha y habla atenta. Pero eso, bueno, tiene que ver también con poder trabajar con la ansiedad, de querer decir todo, entender que el otro también tiene su espacio, su tiempo y su ritmo. Porque yo hablo muchísimo y rápido. Y de repente hay personas que hablan en otro ritmo y a veces me pongo ansiosa y digo, ay, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Y por ahí no me doy cuenta y puedo interrumpir mucho. Así que eso es un defecto dependiendo de dónde esté y qué tipo de conversación esté teniendo. Y es una virtud si tengo que, no sé, exponer un tema, como que va ahí como mediando. Después sí, yo pienso que
tengo muchísimos defectos y es algo que también una trabaja porque cuando, cuando existe una mirada respecto de que no sos útil para nada, también uno o una va trabajando alrededor de eso, ¿no? Y hay un auto boicot, tenés que trabajar en lo que sos buena. Bueno, pero ¿para qué soy buena? ¿Para qué puedo llegar a ser útil o a ser bien? Y eso todo se va trabajando, ¿no? Se va construyendo, se va creando. También, digo, no puedo dejar de lado el hecho de que tristemente ser mujer en esta sociedad patriarcal también es un doble esfuerzo, ¿no? Porque pareciera que tuviésemos que demostrar nuestras capacidades para poder razonar lógicamente y como al ser al existir el mito de que somos puro sentimiento y pura emoción y que no podemos pensar antes de actuar, también existen confusiones respecto de cómo vincularse. Entonces tenemos mucho trabajo por delante. Yo creo que en términos de virtud y defecto, no se puede separar de la experiencia colectiva, de la pedagogía, ¿no? De cómo nos educamos durante la infancia, durante la adolescencia, durante la adultez, que cada etapa trae un conflicto distinto y que esos conflictos están relacionados inevitablemente con el género y la sexualidad y lo que se espera. Entonces, todo eso es maravilloso para romperlo y recrearse. Yo suelo reivindicar el créate a ti misma, a ti misma, a ti misma de Nietzsche, en el sentido de, bueno, es momento de que seas responsable de todo esto, que te estás dando cuenta que no, y que lo trabajes, pero con otros. Para mí no es una experiencia individual. Me parece que acá hay que invitar a, mirá, estamos todas las personas más o menos en esto, bueno, vemos qué podemos hacer. Entonces, autopercibir los defectos y las virtudes puede ser un trabajo muy complicado porque muchas veces no nos damos cuenta realmente cuáles son efectivamente los defectos, efectivamente las virtudes y que incluso una virtud en un momento puede ser un defecto en otro porque acaba de ser mal aplicado, por decirlo de alguna manera. Así que sí, yo supongo que eso, lo de hablar. Es más, estoy hablando hace no sé cuántos minutos. Tú, no, Confirmado. te dije, es tu momento, es tu charla y el objetivo es conocerte, profundizar contigo, así que súper genial que estés charlando así. Eh, Ahora viene otra parte interesante sobre vos y te lo adelantaba un poquito para no agarrarte de sorpresa. Um, un dato bizarro, un dato curioso, un dato inútil que podamos saber de Karen, ¿cuál sería? Ay, Ah, es una pregunta muy difícil. Un dato inútil. Ay, no manía, sé. fetiche, Eh, gusto raro, no sé. Algo. no sé ni nada. No sé qué puede ser. No porque piense que. No porque piense que tenga datos útiles, sino porque no sé qué puede ser un dato inútil. No, Te estoy perdiendo. no es inútil, o sea, puede llegar a ser almohadas. Ah, Bien, por más que haga calor o frío, ah, no importa. ¿Gustas, Me, gusta yo repetir la imagino, parte? Me gusta repetir la parte porque te perdí por un lapsito. sí. Ah, bien, bien. De, Que duermo con 3 almohadas. wow. Ah, genial, sí. Sí, 3 es un montón. Sí, no importa la época, bueno,
Me parece que es un dato inútil, no sé. Sí, sí, de Es ese tipo analizable, están. por supuesto. Ahí viene teoría del apego, ya está. El miedo a la soledad, no sé. Pero Ah, genial, con ese está genial. por eso pienso que ningún dato es inútil. Todo sirve, todo sirve. Ahora, Karen, además de la filosofía, de la psicología, que son, bueno, las ramas que te gustan y lo que te gusta hacer, los hobbies que tengas, o algún hobby que tengas, algún pasatiempo de esos de las personas normales que no andan en el mundo de las ideas. Bueno, hobbies. Tengo varios. Me gusta escribir. Tengo una página, una cuenta de Instagram, Las Moscas y las Dudas. Ahí juego un poco con lo que es fotografía y texto. También he participado con artistas de azul, con sus obras de artes visuales, y les he agregado texto. Y también hay algunos textos de dos amigos que también tienen como esta mirada crítica y reflexiva. Y la verdad que, no sé, en su poética me parece interesante, por eso he compartido algunos textos ahí mismo. Las moscas y las dudas. Luego toco el bajo desde los 14 años, tengo 34 años. No soy música propiamente dicho, porque no he estudiado para ello, como a mí me parece que debería haberme dedicado, pero bueno, me fui por otros lugares. De todos modos, tuve la experiencia de tocar en bandas, sobre todo con el estilo de heavy metal. Tuve una banda en la que tocaba el bajo y cantaba, hacíamos rock alternativo y la banda se llamaba Eros. Mm. Yo ahí ya estaba aplicando Eros Thanatos y teoría psicoanalítica llevada a la música. Y tuvimos una vez un concurso musical y bueno, si bien no ganamos, las personas los jueces y las juezas se acercaron a felicitarnos por las letras de las canciones y que, bueno, me preguntaron quién las escribía, les comenté que yo, y bueno, me dijeron qué bueno, que invitabas a reflexionar sobre, digo, genial, genial, porque escribo para eso, no es un relleno de la canción. Las letras para mí son muy importantes, presto mucha atención a eso, lo que se dice, qué es lo que querés comunicar, compartir, eh, transmitir. Eh, y luego sí, tuve, vos decías hoy lo de la batería, tocar la batería. En realidad, en mi familia, mis hermanos también tocan instrumentos, por lo que hemos transitado la adolescencia y ahora nuestra adultez, siempre rodeados rodeadas de bajos y guitarras. La verdad es que toque a para qué existe. Creo que eso le da bastante sentido y después, bueno, encontrarse con más personas en otros lugares, eso también es maravilloso. Wow. Esos hobbies, bueno, la música, escribir, eh, postear en Instagram, posteo bastante en las historias sobre todo, me gusta la interacción con las personas, quiero saber qué piensan, qué sienten, qué es lo que hacen con eso, me gusta acompañar, generalmente me prestan las historias eh, en eso de ser útil, como bueno, ¿cuál es mi aporte a la sociedad? Acompañar un duelo, acompañar no sé, una experiencia agradable de alguien, no sé, y gente que no conozco, que tal vez tengo esa charla esa tarde y después no vuelvo a conversar, pero bueno, es como abrirse al intercambio. Después, bueno, me gusta, empecé a hacer deporte, hago pole dance y estoy haciendo gimnasia funcional como otro modo más de poder equilibrar todo lo teórico, básicamente, ¿no? Porque el deporte es como praxis.
Luego, bueno, me acabo de sumar a un grupo, no, yo no paro, soy hiperactiva. Me acabo de sumar a un grupo de ambientalismo, Activemos Hoy, y bueno, y ahí armando la lucha colectiva, porque durante todos estos años que hice los dos profesorados, como que he estado muy metida en las cuestiones teóricas, y llega un momento, justo acá tengo al ladito una frase de Karl Marx: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. O sea, como bueno, bárbaro, yo leo, charlo con otra gente, ¿y qué más vas a hacer además de eso? Realmente, ¿cómo es tu praxis, además de ser profesora e ir a las escuelas? Entonces, por un lado, lo del activismo ambientalista, y también estoy ahora armando un taller, eh, como vos decías hoy, con estas perspectivas filosóficas y psicológicas que van a tener que ver con tratar de encontrar aquellos puntos en comunes y las diferencias entre lo que llamamos amor romántico y amor libre, y ver cómo podemos ir trabajando algunas cuestiones, sobre todo éticas, en relación al problema del amor y al problema de la libertad. Así que también estoy armando ese taller. No, Wow, bueno. no paras. Oye, y ahorita que estamos en esta No parte paro, de... no paro. Hago terapia, igual yo esto siempre lo comparto. Hago terapia para que mi terapeuta me acompañe en todo esto de la hiperactividad y poder a veces aprender a frenar un poquito, que también es importante. Y ahorita que estamos en esta situación de, bueno, de la SEI, del GESER, um, esta pregunta de las muchas que existe dentro del campo de la filosofía, que tú no te quieres hacer, esa pregunta, o esa área que dices, no, la paso de largo, no me meto ahí. Eh, Sobre la existencia de Dios. Eh, la verdad es que no me he dedicado a esa pregunta, si bien ha aparecido, pero no, por ahí me hago otras preguntas. Pero sucede que en lo que es mi experiencia familiar, por ejemplo, cuando nacimos, se toma como hábito, por lo menos en nuestra cultura, eh, como si no compartiéramos la misma cultura, ¿no? Pero me quiero referir a inocente. Eh, Me quiero referir a que por lo menos en, en mi familia se rompió un poco el hábito de bautizar católica, o sea, cristiana, a los infantes cuando venimos al mundo. Entonces, bueno, entre mi mamá y mi papá decidieron que, bueno, vamos a tener hijos y hijas, pero no los vamos a bautizar de ninguna religión. No estar en mi familia es como que eso tuvo de alguna manera que ver con la experiencia posterior, y al no haber imágenes religiosas en el hogar, o sea, como que de todos modos entiendo que la pregunta por lo divino no se limita al hegemónico como el Dios cristiano, ¿no? Entiendo que es mucho más extensa, pero bueno, en principio cuando uno es infante, y sobre todo después en la escuela primaria, que ves que tus compañeros y compañeras de aula te dicen, bueno, ¿cuándo es tu comunión? Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo qué? Todo el salón, el aula completo va a tomar la comunión, sos hija de Satán. Fue así, pues decís, ¿Satán? Porque ahí viene una discusión hermosa, es como, bueno, si no conozco a Dios o no se habla de eso en mi hogar, ¿por qué tengo que conocer a Satán? Entonces como que no va uno, no son amigos. Entonces es como, bueno, toda esta experiencia hizo que de repente no sea una de mis preguntas primordiales. No significa que no sienta curiosidad, ni que no me interese, ni que no me parezca importante. No tiene que ver con eso. Yo creo que uno va respondiendo a esa duda quizás desde otro lugar. Sí, sí me he preguntado acerca del alma o de la cuestión de la espiritualidad, que bueno, en algún momento nos lleva hacia eso, esas prácticas religiosas,
pero no con la profundidad, por ejemplo, de un teólogo o una teóloga. No ha sido la pregunta de cabecera, ¿no? Sí ha aparecido de alguna manera con las preguntas que sí me han interesado dentro de la filosofía, que aparecen también como preguntas en la psicología, que tiene que ver con la conducta humana sobre todo, ¿no? Esta cuestión de la ética. Bueno, entiendo que son las éticas, pero como una pregunta transversal, es decir, bueno, el comportamiento humano, el bien y el mal, sí me lo he preguntado en relación a una de las frases que ha aparecido dentro de lo que es el contexto del holocausto judío, sobre, bueno, si existe Auschwitz, no existe Dios. Quiero decir, ahí como que sí sobreviene esta cuestión de ¿existe Dios? Porque no podría explicar todo lo demás, pero me parece muy... si hago eso, lo dejo ahí, me parece demasiado reduccionista, me parece que estaría subestimando todos los tipos de razonamientos, reflexiones y estudios que han realizado personas que se dedican a eso, que se especializan a eso, por lo que puedo decir que ignoro bastante de todas esas cuestiones. No significa que alguna vez no vaya a indagar, significa que por el momento no han sido mis preguntas de cabecera ni mis móviles eh, para seguir estudiando o curioseando o reflexionando. De todos modos, cuando escucho a una persona, tengo un amigo, el teólogo, le digo, eh, le mando un abrazo, profesor de filosofía, Juan Martín Cabrera, súper interesante, sabe muchísimo y él sí ha tenido toda esa experiencia que es la que a mí me falta, y tal vez eso tenga que ver con nuestra relación amistosa, porque siendo antagónicos siempre encontramos como puntos de conexión y sostenemos nuestra amistad a partir de ahí, ¿no? De la diferencia, básicamente. Esta niña pequeña que se hacía preguntas, que estaba con el por qué, quizá ya había unos vestigios, pero bueno, eras la chica hija de Satán, te metiste a la batería, tenías un grupo de heavy metal, andabas creo que como más ligada a la música. ¿Cómo, si un ambiente de música, cómo es que llegas al profesorado de filo, al profesorado de psicología? ¿Cuál es esta historia con los profesorados? Eh, el tema, bueno, de la música sobre todo, me gusta aclararlo para aquellas personas que se dedican a la batería. Yo he tocado sobre todo el bajo. Lo de la batería ha sido más bien como que el instrumento estaba acá porque uno de mis hermanos es baterista y bueno, aprendí algunas cosas. Y recuerdo tener 13 años más o menos. Yo antes siempre estaba con el tema de la literatura. Mi mamá es una gran lectora, así que una biblioteca con mucha literatura, pero bueno, esto de la psicología o de la filosofía no estaba tan presente y lo del derecho tampoco. Cuando aparece esta persona, Luis María Vitale, yo notaba que él se sentaba todas las noches en un silloncito al lado de un velador y leía. Y entonces yo le decía, ¿qué lees? Leo a Hegel. ¿Quién es Hegel? ¿Querés que te lea? Sí. Así que me sentaba y teníamos cada tanto nuestros ratos de lectura. Y otro día le decía, ¿qué lees? Leo a Nietzsche. ¿Quién es Nietzsche? Y ahí es como que, bueno, tenía clases de filosofía en mi casa, sin darme cuenta. Y luego, bueno, decido cuando termino la escuela secundaria a estudiar filosofía y cierran el profesorado en la ciudad donde yo vivo. Y digo, bueno, voy a estudiar otra cosa por el momento. Y elijo psicología social, operadora en psicología social, que era una carrera de 5 años, realizo 3 años y cuando voy a llegar al cuarto año me comentan que van a abrir el profesorado de psicología. Ya no era esta carrera de orientadora en psicología social, sino el profesorado de psicología. Abandono lo que estaba haciendo, me decido a hacer el profesorado de psicología
A mí me parece importante por una cuestión de conciencia de clase contar estas cosas. Yo fui empleada en un supermercado, en todo yo fui cajera, fiambrera, panadera, limpié casas, eh, siempre estudiando y trabajando. No tengo la experiencia de estudiar y nada más. Siempre estoy trabajando y estudiando porque, bueno, mi condición socioeconómica es. De la psicología, que ya estabas como que encaminada a la psicología, ¿cómo viras hacia la filosofía, a ser profesora de filosofía? Bien. Cuando uno de los móviles que me llevan a estudiar psicología, también empiezo a notar que aparecen en la filosofía, de psicología, cursábamos todos los días sábados 4 horas de filosofía durante 2 años, así que teníamos ahí como, como un compartir bastante intenso. Em, bueno, finalmente termino el profesorado de psicología, eh, hago un año de tecnicatura en bibliotecología, una, bueno, una carrera fría, ¿no? Es muy técnico, como dice su título, y digo, no siento mucho yo acá, me falta algo, como la pasión, me falta algo acá. Voy a hacer el profesorado de filosofía que está en otra ciudad y decido que la voy a hacer igual. En el año 2017 fue eso, y ahí comienzo mi aventura hacia esta ciudad que queda a unos 45 kilómetros de donde yo vivo, y empiezo a ir y venir, viajar y a relacionar todo lo que venía estudiando ya desde antes y lo nuevo en el profesorado de filosofía, con mi experiencia de tener que viajar, eh, con todo lo que sucede en esos 4 años. En medio de ello, el año 2020, pandemia, aislamiento, clases virtuales. La verdad que fue bastante intenso estudiar el profesorado supongo que cualquier profesorado, pero en experiencia el profesorado de filosofía, y viviendo en otra ciudad y acostumbrada a viajar, porque más allá del esfuerzo uno o una. Claro, que en principio fue todo como un desafío. Bueno, voy a viajar, voy a hacer esto, un desafío con problema. Y después, cuando, bueno, sobrevino la pandemia, fue como, pero yo tengo ya el hábito de viajar, ya me acostumbré a las peripecias de los viajes, ¿qué voy a hacer ahora quieta? Así que bueno, ahí sucedieron un montón de cuestiones que seguramente se ha compartido con otras experiencias de cómo el contexto de pandemia nos detuvo a muchas personas que estábamos habituados a determinadas costumbres y de repente ya no, ya la dinámica es otra, el modo de experimentar el tiempo también es otro, cómo habitar los espacios, cómo rehabitar los espacios, porque yo, claro, casi prácticamente no estaba en mi hogar. De repente estoy 15 días. Eh, fue terrible realmente. Así que bueno, sí, la verdad que costó muchísimo. De hecho, venía al día con la carrera, ya me quedaba ese 2020 y terminaba. Y tuve eh, digamos, tardé un año más, son 4 años, tardé 5, porque, bueno, me sucedían cosas que no, que me empecé a ver. El contexto de pandemia fue como frena y mirate. Y en esa experiencia pasaron muchísimas cosas. Así que sí, sí, me tuve que tomar ese tiempo para poder realizar después, o sea, finalizar el profesorado de filosofía. Así que un poco sí, esa fue la experiencia. Aunque más o menos se sobreentiende un poquito filosofía y psicología que van como, no de la mano, pero ahí van como primas hermanas. eh, ¿Cómo las unes? Y más que nada también, ¿cuáles podrías decir que son sus diferencias y quizá también cuáles son sus similitudes? Pienso que, bueno, las filosofías se hacen preguntas más generales que la psicología. Es como
podría llegar a decir, y quizás me maten con esto, pero que la psicología de alguna manera es una rama de la filosofía, en el sentido de que viene a dar respuesta a la pregunta por el actuar humano y intenta dar respuestas a estos comportamientos que podemos ver como lo malo o lo bueno, ¿no? Después, bueno, los argumentos podemos poner en discusión si son científicos o pseudocientíficos, porque también existe toda esta discusión, pero de alguna manera me parece que la filosofía se hace la pregunta, intenta responderla, y me parece que la psicología lo lleva muchísimo más al campo de la praxis, en este sentido, del el porqué de algunas conductas humanas en relación a la idea del bien o a la idea del mal. Por eso también la pregunta por la identidad, quién soy. Hoy hablábamos casualmente de intentar responder esto, porque ¿qué es lo que responde al quién soy? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo los demás ven y juzgan o critican ese modo de ser? ¿Qué es lo que va a responder a ese quién soy? ¿Cuánto mal o cuánto bien pueda yo hacer? ¿Puedan los demás hacer? Entonces es como que en ese sentido la filosofía y la psicología juegan bastante, y al mismo tiempo a mí lo que me permite la filosofía es ampliar el campo de la psicología, poder introducir dentro justamente de la psicología preguntas filosóficas que tal vez no aparezcan bastante, no sea como una pregunta común dentro de lo que es la psicología. Que sobre todo tienen que ver con la existencia humana. Y también tienen que ver con esto que yo comento acerca de mi afinidad con el campo de la ética y con problemas bioéticos sobre todo. Porque si yo estoy preguntando cómo me vinculo con las cosas del mundo, con los seres del mundo, y qué impacto tienen mis acciones en términos de que convivo dentro de un colectivo de humanos, entonces también me estoy preguntando de alguna manera por el futuro. De alguna manera también me estoy preguntando cuál es la relación con el medio ambiente, qué hago para, cuál es mi aporte como sujeta social. Entonces, en todos esos sentidos, y uno de los campos que más me gustan para relacionar filosofía y psicología, también siempre dentro del campo de la ética, son los vínculos sexoafectivos. O sea, me llama mucho la atención. Creo que ha sido como un problema que, de toda la vida que se me ha planteado. Es como, bueno, qué es el querer? ¿Cómo se quiere a alguien? Y después, bueno, ¿no? Esto de las diferencias entre el deseo, el problema de la intención, poder preguntarse acerca de valores como la responsabilidad, el respeto, el compromiso, qué significa cuidar, poder criticar una cultura pornográfica, entender cuáles problemas subyacen al sexismo, que ese fue el tema de mi tesina, una epistemología del sexismo, cuál es su relación con el especismo. Se me hace muy difícil desvincular la filosofía de la psicología cuando quiero abordar todos estos problemas, porque entiendo que no es un problema con el que pueda conversar con mi gata, que está acá al ladito. Entiendo que es un problema humano, o sea, el cómo me vinculo con todas aquellas, con el medio, ¿no? Me refiero sobre todo al campo ontológico.
Así que sí, eso es, pienso que es mi trabajo de alguna manera, Y no remunerado. lo comentábamos antes de entrar a el cómo veías el positivismo, igual a lo mejor, bueno, los que nos están escuchando no están como poco ciegos porque no tiene nada que ver con lo que hemos platicado al aire, pero en ¿cómo entiendes tú, así para darles contexto, cómo entiendes tú el positivismo y esta idea de que, bueno, de que se malentiende el positivismo para ti? ¿Te referís a que se suele confundir el positivismo con la positividad? Ujú, ujú, esa parte Ah, de lo que veíamos de recibo todo lo malo y que no es realmente esta corriente la idea. claro, exacto. Sí, existe una gran confusión. De hecho, se suele escuchar como, no, pero yo lo que estoy siendo es positivista, cuando en realidad se está queriendo decir, estoy tratando o estoy teniendo una actitud positiva frente a. Es como esta diferencia de tipo, es una corriente filosófica, una por un lado, y la otra es una actitud frente a la vida. Eh, que esto no quita que el positivismo también sea un tipo de actitud, aptitud, pero bueno, por ahí tiene que ver más con el campo de lo filosófico y de lo científico. Eh, yo pienso que el positivismo como corriente, mmm, de repente, bueno, eh, encierra aspiraciones que van a estar vinculadas con lo que estamos eh, observando acerca del futurismo, del cyberpunk, del transhumanismo. Me parece que es interesante desde una perspectiva bioética poder entender que el positivismo nos aporta esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa con el hecho? ¿Qué pasa con el factum? Pero al mismo tiempo, eh, si no somos críticas con lo que nos puede aportar, me parece que enfría de alguna manera la responsabilidad y el campo del afecto en relación a aquello que nos rodea. Que también me parece que de la mano del racionalismo, si no podemos aplicar todos estos aportes de forma crítica, responsable y empática, eh, lo único que hacemos es seguir aportando a la destrucción de esto que nos contiene, que es planeta Tierra, ¿no? Entonces, me parece que primero establecer una diferencia entre qué es el positivismo, cómo es lo mismo un positivismo de la edad moderna que de la edad contemporánea que en nuestra actualidad. O sea, si vamos a las bases desde el principio del positivismo, cómo recorre la historia hasta acá, lo podemos aplicar desde la misma mirada, desde la misma forma, no, porque estamos asistiendo a un avance tecnocientífico que es completamente voraz. Lo que estamos viendo son las secuelas de haber pensado que porque nos vamos porque vamos a desarrollarnos evolutivamente en el campo científico, vamos a ser mejores personas. Me parece que ahí introducimos otra vez un problema ético. Entonces, al mismo tiempo, confundir todo esto con una actitud positiva frente a la vida, que hoy lo miramos como esta positividad tóxica, nada, se nos hace una sopa de conceptos, de ideas, de teorías, de prácticas que no podemos decir que no tienen nada que ver, porque si hilamos fino, me parece que podemos encontrar ahí ciertas conexiones. Eh, pero sí que rápido, si quiero mirar ambos conceptos o ideas, digo, no tiene mucho que ver en verdad. Por eso me parece que para eso estamos de alguna forma. Si, no ser violentos o violentas discúlpame, pero lo que estás diciendo no tiene nada que ver una cosa con otra, no. Poder decir, mira, por ahí estos términos, si los usamos así o si estamos hablando de esta manera, tal vez no tiene
mucha relación porque vos ese término lo estás entendiendo así, pero en realidad me parece que ser amables, ¿no? También entender que una no sabe todo y que no vamos a poder nunca hacerlo, vamos a morir en esa condición, pero sí poder compartir un poco de la experiencia con uno respecto de la teoría. En ese sentido, creo que el positivismo, eh, a mí el aporte que más me interesa de esta corriente es hacer hincapié en la praxis, en los hechos, me parece importante. Bajarnos un poco del pedestal de voy a arreglar el mundo o cambiarlo porque leí toda esta biblioteca y porque escribo, y poder decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer qué vamos a hacer en el barrio, en la calle? ¿Qué vamos a hacer en las aulas? ¿Qué pasa con lo corporal ahí? ¿Cómo aplico todo esto que estoy leyendo, que estoy indagando? ¿Qué hago ahora con eso? Entonces me parece que en ese sentido es un buen, ¿cómo se podría decir? Es un buen tren para subirse y decir, bueno, acá podemos ir con todo esto, pero al mismo tiempo, si no lo realizamos de manera crítica, podemos llegar a entender al otro como un simple medio para un fin, que me parece que es uno de los grandes problemas en relación al ambientalismo. Yo te comentaba también, bueno, tu cuenta de Instagram tiene una particularidad porque no se compara con la de otros divulgadores porque nace como muy personal y de repente da ese viraje a empezar a divulgar la filosofía. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese trance de Kagumber como cuenta personal a Kagumber como esta divulgadora de filosofía? Eh, es extraño porque yo no sé si divulgo filosofía, porque hace poquito estábamos pensando con un conocido también que estudia filosofía, qué significaría divulgar, pero me gusta la palabra compartir. Pero bueno, divulgación entra dentro de esto que es darse, compartirse. De alguna manera pienso que ya en Facebook, antes de que exista Instagram, uno comparte como lo que piensa, aquello que le aqueja, aquello que le aqueja a otros, entonces lo vamos recompartiendo. Pero de repente en Instagram me sucedió que noté que había otras cuentas que realizaban más o menos una actividad similar, o que yo estaba realizando una actividad similar a esas cuentas, y dije, bueno, por ahí, si lo miro y lo practico de esta forma, puede llegar a servir para algo. Lo mismo que vengo comentando desde un principio, porque ser útil, sé que le sirva a alguien para algo, para ese momento, esa situación o esa duda o esa circunstancia por la que está atravesando, poder acompañar la circunstancia del otro y poder hacerlo de una forma no dando respuestas ni soluciones, porque no las tengo, pero sí pudiendo compartir el pensamiento de otros pensadores y otras pensadoras y también lo que yo armo a partir de eso y decir, bueno, animarse a pensar por una misma o por uno mismo, aún con el miedo de que el impacto de repente no sea positivo y bueno, surjan respuestas que no son agradables. Aún sabiendo eso, animarse, porque es como que si decís lo que pensás y no agrada, como si una se puede cohibir y decir, no, mejor no me meto en este lugar, o no digo opino de esto, o no digo lo que pienso por miedo a...
Entonces, es todo un acto de valentía animarse a salir en algunos lugares públicamente, porque todo el tiempo te pones en riesgo de ser objeto de agresiones, si se quiere. Pero me parecía importante, aún sabiendo eso, poder aportar algo que genere un movimiento en el pensamiento de quien observa, y al mismo tiempo un intercambio, porque yo creo que de acá empiezo a conocer las otras cuentas y decir, bien, el intercambio con los demás es importante. Igual, no sé si observaste en mi cuenta, yo tampoco me dedico demasiado al intercambio de qué piensan los demás, porque se da en el chat, responden alguna historia. Para mí no es un hobby. O sea, lo hago cuando tengo ganas y tengo ánimo, no es una dedicación al 100%. La verdad es que es como lo que yo soy, según mi estado de ánimo, comparto lo que justo estaba leyendo esa tarde, digo, esto lo tengo que compartir porque puede que sirva a alguien para algo. Se trata más de eso, de no quedármelo yo. O sea, pienso que, ¿para qué voy a leer un libro en mi habitación si no voy a abrir ese libro a otros que de repente no tienen el tiempo de leerlo, o el ánimo, o la motivación, o lo que sea, o el hábito? Bueno, acá hay un algo, yo lo dejo acá. Fíjense qué es lo que quieren hacer ustedes con eso, como esa libertad. Un poco por ahí va. Ahora, ya como pregunta final, y va a ser interesante porque tú te manejas con adolescentes, ellos están acostumbrados, bueno, ya muchos de nosotros también, a esta instantaneidad, a lo efímero. ¿Cómo es el mundo del enseñar filosofía, enseñar incluso psicología, en estos contextos de personitas que todo lo quieren rápido, todo lo quieren ya, o todo le quieren encontrar una utilidad, como por ahí? Sí. No sé, quizás en otras disciplinas sucede algo similar. Quiero decir, no sé si hicieras esta misma pregunta a una profesora de física o una profesora de inglés, tal vez podrían responder algo similar, en el sentido de que lo instantáneo, lo inmediato, ya lo quiero saber, o no me interesa, no me interesa eso, porque la verdad que anoche estuve viendo por internet un montón de cosas más interesantes desde las que vos tenés para presentarme hoy en clase. Que también pasa eso, ¿no? Como que lo audiovisual termina por superar de alguna manera el encuentro cara a cara dentro del aula. Entonces, no les resulta entretenido, no les resulta divertido. También yo siempre digo, bueno, no vengo a entretener ni a divertir, no es la razón por la que yo estoy acá. Pero entonces hay que explicar por qué. Si no estás para eso, ¿para qué estás? Porque también tengo como costumbre, como hábito, decirles que tampoco no tengo la verdad ni quiero imponer qué es lo que vengo a llevar. O sea, lo que llevo al aula, yo no quiero obligar a que alguien se haga ciertas preguntas. Me encantaría que eso pueda surgir de manera casi natural, pero bueno, entiendo que lo que tenemos como labor es la orientación de esto que podemos experimentar como duda, o lo mismo, como asombro, o como orientar eso. Yo me sigo asombrando, sigo teniendo dudas, que es lo que por ahí se comparte más con el grupo de estudiantes, ¿no? Es decir, no piensen que porque yo estoy acá, me toca este lugar del frente con la pizarra, tengo solucionado todo, o sé todo. No. Me encuentro en una situación muy similar a la de ustedes, nada más que
bueno, me orienté a estudiar todo esto y de repente, bueno, tengo algunas herramientas más, pero estamos en el mismo barco, ¿no? En el mismo barco. Muchas veces sufrimos angustias muy similares, muchas veces tampoco encontramos el sentido a determinadas actividades, a determinados vínculos, a determinados temas, pero sin embargo este es un espacio para que podamos pensar en todo eso y orientarnos hacia la búsqueda de respuestas de todas esas preguntas que nos estamos haciendo. Es muy difícil el trabajo en escuela secundaria con filosofía. Es muy laborioso, a veces es muy difícil en el sentido de no dejar la impresión de, de, de banal, de, bueno, ¿qué hicimos hoy en filosofía? Y no hicimos nada, porque como si charlar, dialogar, pensar y reflexionar es no hacer nada. Entonces se lucha con todo eso y también considero que muchas veces no existe un apoyo de parte de algunas escuelas, porque en mi experiencia muchas de las actividades extracurriculares se han colocado en el horario de filosofía. Entonces, de repente hay un paseo a no sé dónde, ¿qué horas podemos usarlas de filosofía si no hacen nada? Y es un poco deslegitima nuestro trabajo. Ok, Karen. Así que no, pues un reto, ¿no? Un reto total tratar de enfrentar esas cosas, de romperlo y agradecerte esta charla. Bueno, ya no lo dijimos durante la transmisión, pero si se pudieron dar cuenta, mutamos de escenario. Fue la anécdota, es lo divertido, va a ser lo entretenido va a ser como en 3 escenarios diferentes o 3 cámaras diferentes, pero fue muy divertido, fue muy lindo, sí, muchísimas sí. Gracias. Y antes de cerrar nada más, coméntanos tu cuenta, igual va a aparecer abajito todo, pero para que lo escuchen de viva voz y te puedan seguir y estar pendiente de lo que haces vos. Dale, genial. Mi cuenta es arroba, esa es la cuenta de Instagram, @kaguer_bajo. No, gracias a vos por el espacio y además como que eso que yo le contaba a Miguel, yo estoy acostumbrada a ser la que entrevista y de repente ser la entrevistada es súper extraño, es una experiencia muy, muy nueva, así que muchos nervios porque digo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir mal? Y al mismo tiempo contar como cosas, decir, me llevaste un montón de lugares y recuerdos que la verdad es que no, hacía rato que no pasaba por ahí, así que gracias por eso. Y por haberte tomado tu tiempo, por todo el trabajo que haces, ¿no? Estoy notando esta cuestión de la edición, este cambio de escenario, que creo que va de la mano de mi hiperactividad. Acá está la materialización de esto soy. Sí, no te podías quedar quieta. No va a pasar eso. Pero bueno, es esta misma ansiedad, la verdad es que como móvil, de seguir preguntando, de seguir cuestionando y las ganas de compartir. Así que gracias a vos por todo el trabajo de divulgación en las redes. Noté que tienen una cantidad de entrevistas enorme y eso de darle voz a estas existencias simples me parece una reivindicación del interés por la otredad, que bueno, que obviamente no se le puede dar un valor inmediato, pero es enormemente valorable, digo, esto de poder darnos voz y poder contar contextos de decir qué pasa en una escuela en Argentina respecto de la filosofía. Y tenemos mucho trabajo, pero bueno, ahí estamos, lo estamos haciendo. No hay que rendirse, no hay que bajar los brazos. No, muchísimas gracias, Karen, y desde luego acá seguiremos en la hiperactividad de
de Karen en en alguna otra dinámica. Buenísimo. Bueno, un abrazo gigante y saludos cariñosos para toda nuestra Latinoamérica.